no sabemos si nos están escuchando, si están conectados. Así que abriendo el audio, si quieren decirnos que están o mandándonos mensajes por chat. Que la María lo Sí, habilitó. Sí. Ahí ya alguien nos está contestando. Buenas noches, por lo menos. Bueno, quiere decir que están escuchando. Sí, tienen que estar escuchando, tienen que estar, sí, los han conectado directamente, así que sí, hay varios que están, que nos además nos están diciendo que nos están escuchando. Bueno, los incorporamos, ¿te parece? No, es que ya están incorporados, no sé por qué los han incorporado directamente a todos los que estaban. Ya están incorporados, sí, tienes razón. Sí, los han incorporado, yo no sé si están incorporando directamente. Es más, desde, ¿cómo se llama? Desde el sistema los han admitido directamente a todos. Bien. No, hoy día no tengan miedo de abrir los chicos así como mecánica general. Para que esto sea productivo va a ser muy importante que ustedes nos abran sus micrófonos, nos planteen las dudas, porque si no, no le sacamos provecho a esta idea de consulta taller, ¿sí? ¿Y por qué le agregamos el tema taller? Porque la idea es que veamos cómo se desarrollan algunos temas o dónde ponemos énfasis, ¿sí? Así que, siendo ya las 8:05 y dado que ya se han incorporado varios a esta clase, yo les pediría que empiecen nomás con las consultas, cualquier tipo de consulta. No, hay alguien que está tratando de hablar y se lo escucha muy bajito y lejos. Entiendo que sos vos, Pablo. No, ahí, a ver, ahí se está por escuchar, ¿sí? Se te escucha mal, pero algo ahí ya se te escucha, ¿sí? Hola, hola. Hola. Está configurando el micrófono, me dice por chat. ¿Se escucha, profesor? Algo te escucho, sí, decime, Pablo. Tenía una duda con la primera unidad. Con la primera unidad, sí, ¿cuál era la duda? Todo dice. La tasa nominal y la tasa efectiva miden el rendimiento de una operación financiera, ¿correcto? Sí, es correcto. La tasa efectiva mide el rendimiento, ¿sí? Periódica mide el margen de utilidad. Eso cuando hacemos analogía con conceptos económicos, una tasa proporcional, sí, yo le voy a llamar la subperiódica como, ¿sí? A la tasa proporcional, sí, me está un poco midiendo un margen de utilidad, la hacemos equivalente a la idea de margen de utilidad, ¿sí? Ahí se me ha ido de vuelta tu sonido, Pablo, discúlpame. Pero no miden el rendimiento, digo. No mide el rendimiento. De hecho, conceptualmente y sin hacer esa analogía, no sé si es eso lo que me preguntó, te cuento que no te escuché bien. De todas maneras, te aclaro, sin hacer la analogía, no se olviden que una tasa proporcional como una tasa subperiódica como la tasa proporcional, ¿sí? No mide el rendimiento, ¿sí?
Y acá vuelvo, fíjense que vuelvo sobre un concepto básico, que es el concepto de tasa de interés, ¿sí? Nosotros definimos a la tasa de interés como el interés que produce la unidad de capital en la unidad de tiempo. ¿Qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando de rendimiento, o sea, por cada peso en la unidad de tiempo, ¿cuánto me rinde? Eso representa la tasa de interés. Esa medición de ese rendimiento con la tasa proporcional no lo podemos hacer, ¿sí? Con la tasa proporcional no lo podemos hacer. Claro, y yo tenía una duda, porque al final se puede obtener la misma rentabilidad de un capital durante el mismo tiempo. Bien, estás preguntando la duda que no es otra cosa que la primera pregunta del examen anterior. Yo el otro día le explicaba a los chicos, yo le voy a cambiar un poquito, ¿no? El enunciado. Yo te hago una pregunta. Para una misma tasa efectiva, ¿puedo tener distintas tasas subperiódicas? Solo Se la uno hago a puede ser. todo para que abramos un poco el juego, ¿sí? Hola, la tasa. No, sabes Sí, que tengo profe. problemas con tu micrófono, ¿sí? ¿Quién me dijo? Contestó, por favor, hablamos, participemos, no Sí, tengan miedo, porque si profe. no, sí, la respuesta que Deriven de usted la me está, misma tasa efectiva. se puede partir de una misma tasa efectiva por distintas tasas subperiódicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué tasa me mide la rentabilidad? Cuando yo hablo de rentabilidad, ¿qué tasa puedo decir que me mide la rentabilidad? Sí, ¿a qué tasa hacemos equivalente el concepto de rentabilidad? Rentabilidad, rendimiento, a ver, hagamos una equivalencia entre esos conceptos. La tasa efectiva. La tasa efectiva. Si la tasa efectiva me mide la rentabilidad, entonces la pregunta esa que está haciendo Pablo, que es la del otro día, de que si se puede obtener, ¿sí?, la misma rentabilidad con distintas tasas subperiódicas, ¿qué me responden? Sí se puede. Ah, ¿y cuál es la condición que tengan qué cosa? Estoy tratando de que no contestarle yo, sino ayudarle un poquito a que razonemos entre todos, ¿sí? Si ese es el sentido de esto, ¿sí? Te cuento, Pablo, que si estás tratando de hablar, tasa efectiva, dice Teresita acá en el chat, ¿sí? Efectivamente, tiene que tener la misma tasa efectiva, ¿sí? Tiene que tener la misma tasa efectiva. Eso está vinculado, aclaro, las preguntas no van a ser iguales, pero un poco es para que clarifiquemos, lo interesante de esto sería que clarifiquemos todos los conceptos o sea, las relaciones entre las tasas, ¿sí? Y los conceptos de las tasas. Por ahí, dentro de lo poquito que hemos hablado, ¿sí? Por ahí alguien habló que de la tasa proporcional la hizo equivalente o se mencionó la posibilidad de que la tasa proporcional me mide un rendimiento. La tasa proporcional no mide rendimiento, ¿sí? La tasa proporcional lo único que hace es proporcional, vaya de ahí el nombre, proporciona el interés que se produce en cada subperiodo, ¿sí? Lo proporciona respecto de la tasa y lo distribuye en cada subperiodo de tiempo. Sí acumulando intereses, ¿sí? Pero no mide rendimiento, acumula intereses porque trabaja y actúa en el subperiodo, ¿sí? ¿Tá? Pero lo distribuye al interés en forma proporcional en cada subperiodo. Sí, de ahí que sea el nombre proporcional, pero no es una tasa efectiva, no es una tasa de interés. Sí, por ahí ustedes habrán escuchado que en algunas clases nosotros hemos dicho que la tasa de interés es una sola. ¿Y por qué decimos que la tasa de interés es una sola? La tasa de interés, para yo definir si es una tasa de interés, tengo que irme al concepto. Tengo que irme irremediablemente al concepto, es decir, es la que mide el interés, ¿sí? O el rendimiento en unidad de capital en unidad de tiempo, ¿sí? Si no responde ese concepto, obviamente no es una tasa de interés propiamente dicha, ¿sí? Es una tasa que me sirve para trabajar, ¿sí?
para trabajar porque apareció la famosa capitalización subperiódica. Pero no es propiamente, ¿sí?, una tasa de interés. Dudas que tengan, chicos, miren que si no, me largo a preguntarles yo cosas así, cuestión de a ver si agilizamos la cuestión y vamos unidad por unidad. Alguna vez hemos hecho esto, ¿sí? ¿Tienen dudas respecto, ya que está ahí, pregunto, ¿sí? La tasa convertible, ¿sí?, ¿responde al concepto de tasa de interés? Sí, la idea de que esto sea una consulta taller, ¿sí?, es justamente esto, entrar a preguntar cosas, cuestión de que se saquen las dudas o aparezcan las dudas y ustedes se las saquen. Pero si no participan, va a ser más difícil, ¿sí? Repito la pregunta, hagan de cuenta que están en un examen, ¿sí? ¿La tasa convertible es una tasa de interés? En el sentido conceptual de tasa de interés. Ante el silencio yo pregunto otra cosa. ¿Qué pasa si les pregunto esto en un examen? ¿Así va a ser la respuesta en el examen? Repito la pregunta y disculpen que sea honesto, sincero demasiado con esto. Si esta fuera la respuesta que yo tengo en el examen de que nadie me responde, no vaya a creer que nosotros nos ponemos contentos cuando nadie nos responde, al contrario, ¿sí? Nos da, a mí en lo personal, ¿sí?, me da hasta bronca, digamos, de que no me contesten, bronca en el buen sentido, no es personal, ¿sí? Pero como esto, si lo hemos visto, lo hemos repetido, no se contesta, ¿sí? Es más, pero esta es la oportunidad, no estamos en el examen, esta es la oportunidad de sacarse la duda, de plantear, sí, no, yo creo que sí, yo creo que no. Sí, la pregunta es así, concreta, ¿sí? Un poco la idea era empezar a recorrer el tema de la unidad 1 y esta era una pregunta. ¿La tasa convertible responde al concepto, ¿sí?, de tasa de interés en el sentido conceptual de tasa de interés? ¿Nadie se anima a contestar nada? Metan la pata ahora. Acá, Pamela me dice, entiendo que no. Nadia Tolaba dice, no, profe, solo la tasa nominal. En realidad la tasa nominal es una tasa, acá el contador Levin va a empezar a hablar de la tasa nominal seguramente. Sí, solo la tasa nominal responde lo que mal llamamos tasa nominal, o sea, la tasa I, ¿sí? La tasa I, solo la tasa I responde de la que conocemos nosotros, ¿sí? De la que damos en clase, por lo menos, responde al concepto de solo esa tasa I. ¿Hay alguna otra tasa que responda al concepto de tasa de interés? Oye, en todo caso, la pregunta es, ¿por qué no es una tasa de interés exactamente la tasa convertible? Una tasa de interés, entendiendo como medición de rendimiento, ¿no? Sí, a ver si ayuda un poco. Si yo digo 1 más la tasa convertible, ¿eso es igual a qué? ¿A la tasa nominal? 1 más la tasa convertible. ¿Eso qué me daría?
la tasa efectiva. ¿Tasa efectiva, profesor? No, ¿Cómo? la tasa efectiva, dijo Ahí Pablo. está, No sé qué- ahí está la discusión. Está bien. Acá decimos, por ejemplo, que 1 más la tasa convertible me da 1 más la tasa efectiva. ¿Sería, no es cierto? Esa es la idea. Sí, dice Pablo. Se escucha mal tu micrófono, Pablo. Ahí escucho así, apenita. Bien. Ahora analicemos un poco esa igualdad, esa ecuación que acabamos de decir. 1 más la tasa convertible igual a 1 más la tasa efectiva. Esa ecuación, analicemos bien. La tasa efectiva está referida a qué? Es una tasa periódica, está referida al periodo, es una tasa de rendimiento. Me indica que el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo cuando utilizamos capitalización subperiódica con tasa proporcional. Eso me indica I'. ¿Sí? Ahora vamos a la otra parte de la ecuación. 1 más la tasa convertible. La tasa convertible ya hemos dicho que su utilización requiere de ¿qué? De que haya una capitalización subperiódica, ¿sí? De que haya M subperiodo. Por eso se llama J sub M. La simbología que nosotros usamos, que nos indica que está referida a esa tasa periódica, está referida a esa cantidad de subperiodos. ¿Cuáles son los subperiodos? Son M subperiodos. O sea que la única forma que yo pueda decir 1 más J sub M es que M sea igual a 1. ¿Sí? Porque si no tendría que ser 1 más J sub M dividido M elevado a la M. ¿Sí? Cuando yo hago esa parte de la ecuación 1 más J sub M dividido M, ¿qué estoy usando? Estoy usando tasa equivalente. ¿Por qué? Porque J sub M dividido M es igual a ¿qué? A I sub M. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que 1 más la tasa equivalente elevado a la M. ¿Sí? Ahí recién estoy referido a ¿qué? A la unidad de tiempo, estoy referido al periodo. Recién en ese momento estoy referido al periodo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el exponente es M. ¿Sí? Ahí estoy referido al periodo. ¿Sí? Porque recordemos que la tasa equivalente está referida a ¿qué? A un subperiodo. ¿Sí? Recién cuando la potenciamos a M, está referido a un periodo. Ahora, ¿cuál es el resultado de 1 más I sub M elevado a la M? ¿Eso es igual a qué? Eso ya hemos visto, es igual a 1 más I. No más I', es igual a 1 más I. ¿Sí? Donde I que era la tasa periódica. ¿Sí? I sub M, ¿qué es? Es una tasa subperiódica. Y J sub M, ¿qué es? Es una tasa periódica, pero que la vamos a usar referida a ¿qué? Al subperiodo M. Así la vamos a utilizar. O sea, siempre que la utilicemos va a estar referida al subperiodo. ¿Sí? Siempre va a estar utilizada como J sub M dividido M. De esa forma la vamos a usar en cualquier ecuación de cálculo que utilicemos. Ahora, J sub M no nos indica el rendimiento de la operación. El rendimiento de la operación, ¿cuál es el rendimiento de la operación? Vamos al otro lado de la ecuación. 1 más I. O sea, I me va a indicar el rendimiento de la operación cuando ¿qué? Cuando utilizamos tasa convertible. I me indica el rendimiento de la operación. O sea que yo tengo 1 más I sub M elevado a la M igual a ¿qué? A 1 más I. ¿Sí? O sea que fíjense en que I que me indica el rendimiento de la operación. De otra forma,
1 más J sub M dividido M elevado a la M igual a ¿qué? A 1 más I. O sea que I nuevamente me indica el rendimiento de la operación. ¿Se entiende eso? O sea, J sub M, ¿qué es? Es una tasa que me permite calcular el valor final, pero no es el rendimiento de la operación. Cuando utilizo tasa convertible, el rendimiento de la operación, ¿cuál es? Es I. Perfecto. ¿Alguna duda? Creo que ha sido claro el profesor Levin. Yo agregaría una sola cuestión a lo que acaba de decir. Agrego para cerrarlo, digamos, ¿sí? Y cuando utilizo la tasa proporcional, ¿sí? Cuando utilizo I sobre M en lugar de la tasa equivalente I sub M, que es lo mismo que decir la convertible ya fraccionada, o sea, J sub M sobre M, cuando utilizo esa tasa proporcional I sobre M, ¿cuál es la tasa que me mide el rendimiento? Porque 1 más I sobre M elevado a la M, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 más I prima. ¿Cuál es la tasa que me expresa el rendimiento en ese caso? En ese caso, la tasa que me expresa el rendimiento es I prima, ¿sí? ¿Quedó claro cuáles son las tasas que expresan rendimiento y cuáles son, en definitiva, las tasas que me sirven para trabajar en el subperiodo de tiempo? Porque esas tasas que hemos hablado, ¿sí? Hemos hablado de la tasa convertible, hemos hablado de la tasa proporcional, son tasas que fundamentalmente me sirven para trabajar en el subperiodo de tiempo, ¿sí? Pero no me representan rendimientos. Espero que haya quedado claro porque esto es básico, chicos. Este es el tema digamos, que vemos y que incluso ustedes desarrollan bastante en los casos prácticos, sobre todo trabajando con la tasa efectiva, ¿sí? Profe, Sí, Francisco. entonces para que una tasa exprese rendimiento tiene que ser una tasa periódica, no puede ser una tasa subperiódica. Perfecto, es una buena conclusión la que saca Francisco. ¿Sí? Para que me exprese el rendimiento se mide en el periodo, en la unidad de tiempo. ¿Qué me expresa la unidad de tiempo? El periodo que yo estoy midiendo, que generalmente es una unidad de tiempo que viene definido ya por una tasa de interés. Sí, cuando yo, por ejemplo, a la famosa tasa, digo tasa nominal anual para capitalización mensual, el periodo al que me estoy refiriendo, unidad de tiempo, es el año. ¿Por qué? Porque la referencia me la está dando la tasa. Esa tasa nominal anual, al decir anual, ese es el periodo de la unidad de tiempo. Y es en ese periodo o unidad de tiempo en que yo mido el rendimiento, ¿sí? No es en el subperiodo. ¿Es Sí, quedó claro. correcta tu conclusión? A ver, siguiendo acá el razonamiento de Francisco, ¿qué tienen de común I con I prima? Que las dos son periódicas. Sí, ¿qué más? Otra característica, tratemos de enunciar, unita más, que es importante. ¿Que trabaja de una sola vez en el periodo? Claro, por eso son periódicas. Unita más, que es la que me decir. Es una explicación de lo que decía Francisco. ¿Son las enteras? Pues también. También son A periódicas. ver. Son Y todos sinónimos. falta Que unita las dos, más. ¿Sí? que las dos permiten medir. Falta la clave. Ahí está, Ana lo estaba diciendo. A ver, Ana. A ver, Que las dos permiten medir el rendimiento. Perfecto. exacto. Exactamente. Esa es la fundamental. Esa es la fundamental. Solo que tengo que una capitalización entera y en la otra es el resultante de qué? De capitalizaciones subperiódicas con tasa proporcional. Pero las dos me permiten medir el rendimiento en el periodo. ¿Cuándo deja, perdón, y acá hago una aclaración, cuando I así solita,
deja de servirme para medir el rendimiento del periodo. Cuando me dicen I igual, y acá vamos un número concreto, cuando me dicen I igual a 0,24, yo puedo decir sí, E0,24 es el rendimiento del periodo. O sea, por cada peso en el periodo, ¿sí?, me da 24 centavos, o tengo 24 centavos. Ahora, cuando me dicen I igual a 0,24 para capitalización mensual, ahí ya ese 0,24 ya no es el rendimiento en el periodo. Ya deja, al aparecer la capitalización subperiódica, ¿sí?, y al agregarle, ¿sí?, lo que alguna vez llamamos el apellido ese, ¿sí?, que decimos para capitalización mensual, ya ese 0,24 me representa el rendimiento en el periodo. No, no, porque va a existir capitalización subperiódica, ¿sí?, y ya deja de medirme el rendimiento, y ahí sí tengo que calcular una tasa nueva. ¿Cuál es esa tasa? La tasa efectiva, ¿sí? Yo he puesto una cosa, hay veces no lo explico en algunas diapositivas que van a ver de las clases que yo doy, pongo ahí, cuando pongo I', digo, retorno al concepto genérico de tasa de interés, porque en realidad al calcular, al existir ese I 0,24 para capitalización mensual, yo tengo que buscar una tasa que me mida el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, tengo que buscarla, y esa tasa no es otra que la tasa efectiva. O sea, yo al calcular la tasa efectiva, recupero el concepto de tasa de interés, ¿sí? O sea, vuelvo al concepto de tasa de interés, ¿sí? O sea, la que me mide el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo. ¿Dudas que tengan de este tema, de tasas? Dudas que tengan, vamos a ir avanzando porque si no, la idea del otro día lo que hemos hecho ha sido tratar de cubrir las dudas que tengan los distintos temas. Si tienen que volver sobre este tema, volvemos, porque es el tema más importante, ¿sí? Pero voy un poquito a la unidad 2, a descuento. El tema del manejo de las tasas es parecido. Yo siempre digo que lo que altera un poquito esto es la existencia del signo menos delante, ¿sí?, en el factor de actualización o en el factor de descuento, ¿sí?, que me cambia un poquito el sentido del análisis. No, no es que me cambie un poquito, me cambia todo el sentido del análisis, ¿sí? Deja de ser un análisis proyectivo para ser un análisis retrospectivo, ¿sí? Y si bien conceptualmente voy a la idea de tasa de descuento, ¿sí?, y de actualización subperiódica, parecido a lo que trabajo en interés, ¿sí?, hay algunas cosas que cambian. Es más, se me acaba de ocurrir una pregunta: ¿y qué es lo que cambia? ¿Qué ven de distinto ustedes en el interés y en el descuento? En una se agregan intereses y en otra se desagregan intereses. Bien, esa es la primera diferencia. Me parece correcto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de desagregar intereses, ¿sí? El valor actual va a ser menor al valor nominal. El valor actual va a ser menor que el valor nominal. Correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si trabajo en su periodo de tiempo? ¿Qué sucede? El descuento cada vez va a ser menor. El descuento cada vez va a ser menor. ¿Y el valor actual cómo va a ser en consecuencia? Mayor. Bien, eso un poco estaba el otro día en una pregunta del examen, pidiendo que expliquen la actualización subperiódica y cuál era la consecuencia y que hagan un gráfico. Y un poco lo estoy volviendo a preguntar porque, no para que justamente lo sepan de memoria, sino para que lo razonemos un poco, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa? Como acaba de decir Francisco, cada vez, ¿sí?, yo voy actuando, ¿sí?, la tasa, si trabajo en el subperiodo de tiempo, trabaja sobre un valor actual más chico, sobre un valor más chico, ¿sí? Entonces, al actual sobre un valor nominal, perdón, cada vez más chico, lo que va sucediendo es que el descuento es menor. Que el descuento sea menor me genera que el valor actual sea mayor, ¿sí? Esa digamos, variación se produce en el descuento, ¿sí?, y no en el interés. Y muchas veces eso trae una confusión, e incluso trae una confusión a nivel gráfico. He visto gráficos donde graficaban el valor actual, ¿sí?, con actualización subperiódica,
por debajo con actualización periódica y esos gráficos estaban mal, ¿sí? Esos gráficos estaban mal. ¿Dudas que tengan Ahora, de... Sí, sí, no, lo que quería hacer un comentario, ¿de dónde viene todo esto? De lo primero que vimos cuando entramos al descuento. Nosotros, ¿qué decíamos? La primera ecuación que vimos cuando entramos al descuento, que es aplicable a todo tipo de descuento. Nosotros decíamos que el valor actual es igual al valor nominal menos el descuento. Y esa ecuación es aplicable a todos los tipos de descuento. Si miramos esa ecuación, valor actual igual a valor nominal menos descuento, ¿qué nos damos cuenta? A mayor descuento, menor valor actual. ¿Sí? O al revés, a menor descuento, mayor valor actual. Es lo que decía el profesor Egap, cómo actúa ese signo menos. Cuando decimos valor nominal menos descuento. A mayor descuento, menor valor actual. Y eso se repite en todos, digamos, los tipos de descuentos, ya sea, digamos, descuento con tasa entera o descuento con tasa superiórica. Después, la relación existente entre las tasas, con la aclaración esta importante que acabamos de hacer, ¿sí? Después la relación que existe entre las tasas efectivas y proporcionales y equivalentes, ¿sí? Y equivalentes, convertibles y nominales, la relación es similar a la que hacíamos en capitalización, ¿sí? No sé si tienen otras dudas de este tema. ¿O otras dudas? Miren que sobre estos temas nosotros pedimos que ponemos especial énfasis, ¿sí? En los exámenes. La idea es que nosotros no le digamos cuál va a ser el examen ahora. La idea es que ustedes nos planteen las dudas, ¿sí? Lo digo porque hay veces me queda la sensación que están esperando que le digamos, sí, la modalidad del examen, y ya que estamos, sí, le podemos decir cuál es la modalidad del examen, no cuáles son los puntos del examen. La modalidad del examen va a ser similar a la del otro día. Entonces nosotros vamos a hacer preguntas. El otro día hemos hecho 8 preguntas, pueden ser 7, 6, pero más o menos siempre la idea es que las preguntas sean abarcativas de la totalidad de puntos del programa, ¿sí? Y que generalmente pedimos desarrollo obligatorio justamente de estas unidades porque son muy importantes y son el punto de arranque, ¿sí? De toda la materia, ¿sí? Tanto interés como descuento, ¿sí? Y a partir de ahí les pedimos, en muchos casos son preguntas de razonamiento y en otros casos han sido preguntas de desarrollo que tampoco se han hecho, cosa que también, sí, voy a decir un ejemplo, ya que estábamos, sí, en el sistema del otro día, cuando hablábamos del sistema alemán de amortización se pedía, sí, o sistema constante, se pedía que hagan un desarrollo de la época acá, en una época cualquiera. ¿Sí? Ahí cuando veía y corregía eso, me he ido para otro lado, pero pasa que me ha salido, me surgió el tema, ¿sí? Veía, por ejemplo, que yo no sé si no lo han alcanzado a estudiar al tema, porque no han tenido ni el punto de arranque, les digo, ¿sí? A ver, no han empezado el punto de partida para hacer un desarrollo matemático, menos han hecho el desarrollo matemático, que es un desarrollo algebraico que se pedía, ¿sí? Pero tampoco han tenido el punto de arranque que era qué pasaba, es decir, que, por una cuestión de razonamiento, cómo se producía, ¿sí? El cálculo, cuál era el cálculo de la porción de amortización de capital y cuál era el cálculo de la porción de interés, cómo se calculaba en una época cualquiera. Incluso podían empezar a ver qué pasaba en la primera época, qué pasaba en la segunda época. No han alcanzado a hacerlo, ¿sí? O sea, tampoco hemos alcanzado a ver
que hayan estudiado cuestiones de desarrollo, ni siquiera que eran de interpretación. A veces pueden tener dificultad en la interpretación de consignas, ¿sí? Pero hay cosas que son muy concretas y directas, ¿sí? Sí, desarrollos básicos. Así que si es por el examen, va a ser parecido, ¿sí? Si esa era la duda que vienen a sacarse, ¿sí? Lo importante es que ustedes estudien, ¿sí? Porque es el punto de arranque, y lo demás, si hay problemas de comprensión, para eso es esta clase, ¿sí? Sí, los errores, digamos, del parcial referente a la unidad 1 y 2, le diría que son muy graves. Así que tenga muy presente lo que acabo de decir. Es muy difícil aprobar esta materia si uno no conoce qué es tasa efectiva, ¿sí? Uno puede hablar, qué sé yo, de seguro de vida, pero si no sabe qué es tasa efectiva, el parcial ese muy difícilmente apruebe. O sea, tengan ustedes presente que la unidad 1 y la unidad 2 son clave en la materia. De ahí, toda la materia se apoya sobre esas dos unidades. Así que estudiar de memoria qué es un seguro de muerte no va a servir si no definimos con claridad qué es una tasa equivalente. Teresita me pregunta si en el caso de los exámenes libres se le suman 2 preguntas más de práctica. Son 2 casos prácticos y no se le suman todos los puntos de la teoría. Son algunos puntos de la teoría más los 2 casos prácticos, porque si no, no tienen tiempo para desarrollarlo, ¿sí? Ya de por sí se quedan medio cortitos de tiempo, eso lo hemos verificado, pero no son todos los puntos de la teoría. Acá me preguntan una duda que estaba el otro día en el examen y hemos salteado un montón de temas, les cuento, pero no importa, podemos ir, volver y contestamos lo que nos están preguntando. Dice, el capital diferido y el valor actual financiero, ¿cuál sería mayor y por qué? Siempre me gusta no contestar, sino que lo razonemos juntos, ¿sí? Pero el capital diferido, ¿sí? ¿Es el cálculo de un valor actual? Es la primera pregunta que yo me haría, ¿sí? Y tratemos de a ver si se animan a responderla por el chat, como quieran. El cálculo del capital diferido, ¿calculo algún valor actual? Sí, es el cálculo, me contestan acá que sí es el cálculo de un valor actual. Perfecto. ¿Por qué? Porque el peso, ¿sí? Que se va a cobrar, perdón, que va a recibir la persona, ¿sí? De edad X, en realidad en ese momento va a tener la edad de X más N, ese peso, tengo que calcular, ¿sí? El valor actual de ese peso. ¿Sí? Hasta ahí sería el cálculo, simplemente igual que el valor actual financiero, ¿sí? Calculo el valor actual de un peso, que es B a la N, ¿sí? O un peso por 1 sobre 1 más I, o un peso por 1 menos D, como quieran, elevado a la N, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿pero qué lo hace diferente, ¿sí? Que a ese peso, en el caso del capital diferido, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por la probabilidad de que la persona se encuentre con vida, ¿sí? Esa probabilidad es una probabilidad temporaria de sobrevivencia, L sub X más N sobre L sub X. Esa probabilidad, ¿sí? Y ustedes lo saben porque, ¿sí? Lo conocen al tema mejor que nosotros, o lo tienen más fresco, quiero decir, porque han estado haciendo estadísticas probablemente, ¿sí? Toda probabilidad de qué valor está, entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si yo multiplico cualquier valor, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Por un valor que es inferior a 1, ¿cómo va a ser ese valor? ¿Sí? Va a disminuir, va a ser menor. O sea, B a la N por esa probabilidad va a ser menor que B a la N. B a la N es un valor financiero, el otro, B a la N por la probabilidad pertinente, o sea, el capital diferido, es un valor, ¿sí? Yo lo llamo un valor financiero actuarial, o un valor actuarial, ¿sí? Que va a ser necesariamente menor. ¿Quedó claro? ¿Cuál es mayor y por qué? ¿Y cuál es menor y por qué?
Me dicen que sí. Ya que estamos en el tema de capital diferido, yo siempre hago referencia a lo que tengo fresquito siempre el tema de lo que ha pasado en los exámenes anteriores. No se olviden que capital diferido, ¿sí? Es lo que estoy, lo que estoy contratando, para hacerlo en términos prácticos, ¿sí? Es contrato hoy para que me paguen, hoy tengo 30 años, ojalá, ¿sí? Para que me paguen de acá a 30 años, ¿sí? Es decir, dentro de 25 años, o sea, cuando yo cumpla 55, que me paguen ese peso, ¿sí? O 10.000 pesos, 100.000 pesos, el capital asegurado. Yo estoy contratando eso, ¿sí? ¿Cuándo me van a hacer ese pago? Si estoy con vida, cuando yo tenga los 55 años. No me van a ir pagando año a año esa cifra. Me lo van a pagar, ¿sí? Cuando cumpla los 55 años. Entonces, yo ese peso o esos 100.000 pesos que tengo como capital asegurado, lo tengo que actualizar para saber cuánto vale hoy. Pero es un valor. El capital diferido, por eso yo le digo que es una operación simple. ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en esto? Porque después veo en los exámenes, y ha pasado en este también, que hacen el gráfico actuarial. No se olviden que el gráfico tiene edades y tiene tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Ponen el pago del peso en todos los periodos, y ahí ya dejamos de estar en presencia del capital diferido. Ahí ya estamos en presencia de una renta vitalicia. Si a mí me van a pagar año a año, ¿sí? Y siempre que me encuentre con vida, dejo de estar en presencia del concepto de capital diferido para entrar al concepto de renta vitalicia. Lo digo porque es como que lo repito siempre en todas las clases, y después me doy con que se vuelve a repetir el error, ¿sí? Yo no sé si es porque no se tiene claro, porque viene una confusión, pero no confundamos, ¿sí? Que uno es una operación actuarial simple y lo otro, la renta vitalicia, como su nombre lo dice, es una renta y como tal es una operación compleja, ¿sí? ¿Dudas, más dudas que tengan? ¿Del tema de renta tienen alguna duda? Acá me preguntan algo que es importante. ¿Una renta no puede ser una operación simple? No, una renta no es una operación simple. ¿Cómo definíamos nosotros las operaciones financieras? ¿Cuándo era simple? Cuando el intercambio era de un único capital respecto de otro capital. O sea, cuando nosotros veíamos la variación que se producía en el transcurso del tiempo de un solo capital. En cambio, es compleja cuando hablamos de variación en el transcurso del tiempo de varios capitales, ¿sí? O la contraprestación es de un capital respecto de varios capitales, o de varios capitales respecto de varios capitales, ¿sí? O sea, esa operación financiera, ¿sí? Ese intercambio no simultáneo, no se da respecto de un único capital, sino que intervienen varios capitales. Entonces, cuando hablamos de una renta, no podemos hablar de operación financiera simple, ¿sí? Acá me diga Clara Teresita, dice renta una operación compleja porque hay una sucesión de capitales colocados, ¿sí? Dice, y eso, lo cual también es un error. Me dice, desarrolle gráfica y matemáticamente el tipo de renta que se conjuga en la operación financiera simple y en la operación financiera compleja. Y yo les digo, ¿no? Antes de darle la respuesta, ¿sí? Hay en algún caso, no es que la renta sea una operación financiera simple, se puede conjugar, ¿sí? Que cuando yo acuerdo una operación financiera, ¿sí? Algunas, es decir, se conjuguen dentro de esa operación financiera una parte que actúa como una renta, una operación financiera compleja, y otra que sea equiparable en términos de operación financiera a una simple. ¿Cuál sería ese caso? ¿Sí? Se lo voy a contestar porque ustedes saben cuál es ese caso, perdón, si no se los contesto yo. ¿La renta diferida sería, profe? Sí, Teresita, ¿O no? ahora decime, ya que está, y te agradezco que conteste y que hables el micrófono,
¿Por qué sería una renta diferida? Y no es el único caso, ¿sí? Aclaro por las dudas, porque algunos piensan que es el único caso, y si piensan que es el único caso es porque lo han estudiado un poquito de memoria y no lo han entendido. ¿Por qué sería así? ¿Por qué sería que decimos que se conjugan las dos operaciones? Porque mi etapa de evaluación está antes que mi etapa inicial, entonces yo debo actualizar para el capital a mi etapa de evaluación. A tu época de evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Un poco lo que decía Teresita recién y lo terminemos de redondear y de aclarar bien. Cuando yo calculo, ¿sí? El valor, no se olvide que una renta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Evaluar, ¿sí? Determinar cuál es el valor de esa sucesión de pagos periódicos, el valor de una renta. ¿A qué época tengo que calcularlo? ¿Sí? Eso no pierdan de vista nunca en mi época de evaluación. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para hacer el cálculo? Yo voy a tener que el conjunto de pagos, ¿sí? Que el conjunto de pagos que están diferidos en el tiempo, ¿sí? Que se diferió el conjunto de pagos, puedo calcularlos y evaluarlos, ¿sí? A mi época en que yo comienzo a hacerlo, o sea, mi época inicial. Ahí, ¿sí? Ahí tengo una operación financiera compleja. Si yo a ese conjunto de pagos lo actualizo a mi época de evaluación, ¿sí? Estoy haciendo una única actualización, ¿sí? La actualización dije mal una única actualización, la actualización de un único capital, ¿sí? A mi época de evaluación. En ese caso, estoy conjugando las dos operaciones. Eso no significa que yo podría directamente actualizar todos los valores, ¿sí? Cada uno de esos pagos. Y acá la idea no es confundirlo, sino aclarar algo que efectivamente es así. Yo podría actualizar todos esos pagos directamente a mi época de evaluación, ¿sí? Sin hacer ese paso que nosotros se lo mostramos porque es más fácil y porque es más sencillo ver la fórmula a través de actualizar a mi época inicial y después actualizar, hacer la única actualización de ese capital a mi época de evaluación. Pero yo podría haber actualizado directamente cada uno de esos pagos, ¿sí? A mi época de evaluación, tomando en cuenta el valor, es decir, la actualización de cada uno de esos periodos y adicionándole, ¿sí? En el exponente de actualización los K periodos que transcurren hasta mi época de evaluación, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿sí? La idea es que, es decir, ¿para qué sirve esa pregunta? Para que ustedes tengan en claro, ¿sí? Y sirve más bien para reforzar un concepto de la unidad 1, ¿sí? ¿Cuál es una operación financiera simple y cuál es una operación financiera compleja? Se ve que han visto otro examen, que me preguntan una pregunta vieja de otro examen. Es más, yo les puedo decir hasta quiénes son los autores de esta es una pregunta del contador enamorato. En P por A minúscula, me dicen, igual a A, ¿sí? ¿Dónde está? Perdón, justo me entró otra cosa y no lo veo. ¿Dónde está la utilidad del asegurador? ¿Sería la reserva matemática? A ver, cuando nosotros calculamos, de vuelta estamos yendo a cálculo actuarial. Cuando calculamos, ¿sí? Cuando calculamos el valor de una prima única, ¿sí? Decimos que aparte de ser única, ¿cómo más es la prima esa? ¿Sí? Es pura. Cuando decimos que es pura, estamos indicando que solo estamos considerando el riesgo, ¿sí? El riesgo que está asumiendo, ¿sí? El asegurador, y ese es el valor que está cobrando y que está representado, digamos, en todo el cálculo actuarial por el cálculo de las probabilidades. Si esa prima única es pura, y después cuando yo hago P por A igual a A, o sea, P por A minúscula igual a A mayúscula, para determinar la prima anual, ¿sí? Esa prima anual que estoy considerando también es pura, porque no estoy agregándole, no estoy haciendo el cálculo de la prima de tarifa, no le estoy agregando la utilidad del asegurador. O sea que ahí tampoco va a estar la utilidad del asegurador, porque el hecho de que yo haya transformado la prima única en una prima anual, en una prima periódica,
¿sí? No ha significado que yo he calculado en algún momento la utilidad del asegurador, ¿sí? La utilidad sigue siendo la misma, es decir, en la prima anual esa es la parte proporcional, ¿sí? O el pago proporcional de esa prima única que era pura. Si esa prima, si yo he partido para el cálculo de la prima anual, dicho de otra manera, para el cálculo de la prima anual, yo he partido, ¿sí? De una prima única pura, la prima anual que yo calcule periódica también va a ser pura. ¿Qué significa que sea pura? Que no va a estar la utilidad del asegurador ahí. ¿Está? ¿Se entendió? Hay dos nuevos mensajes. Tendré que leer. Sí, hay otro concepto, digamos, que veo que está, digamos, errado. O sea, cuando hablamos de reserva matemática, la reserva matemática en realidad es el pasivo del asegurador. ¿El pasivo con quién? El pasivo con los asegurados. O sea, no tiene nada que ver con la utilidad del asegurador. O sea, no, son dos cosas totalmente distintas. La utilidad es una cuenta del resultado y la reserva matemática es una cuenta del pasivo, es una deuda. ¿Sí? Es la deuda que tiene la empresa. Solo que esa es una deuda que no es exigible. ¿Sí? Es una deuda que hace la reserva. Imaginemos el siguiente ejemplo, de que hay una empresa de seguro y un solo asegurado. ¿Sí? Ese asegurado toma un seguro para que le paguen la suma de 1.000.000 de pesos dentro de 30 años si está vivo. ¿Sí? Ese es el seguro que está tomando. Imaginemos el balance anual. El balance anual de la empresa de seguro. En el pasivo, está claro que el asegurador tiene que hacer un balance. En ese balance tiene que poner, digamos, lo que se compromete y también qué es lo que va a tener en el balance. Lo que ha pagado en el momento cero, en el momento de contratación, el asegurado. Supongamos ese balance. Va a tener como activo, supongamos, los 100 pesos que ha pagado ¿quién? El asegurado. Ese va a ser el activo, hasta en caja, los 100 pesos que pagó. En el pasivo, ¿qué es lo que tiene que estar? Tiene que estar la parte correspondiente a esos 100 pesos, pero valuada, ¿cuándo? A hoy, pero es una deuda que se va a pagar dentro de 30 años. ¿Sí? La diferencia es lo que podría disponer la empresa aseguradora. O sea, que tiene que tener una reserva fuerte. Fíjense, si no existiría la reserva, la empresa podría agarrar los 100 pesos que entregó el asegurado y disponerlo a su antojo. ¿Sí? Supongamos distribuir utilidades. Entonces distribuye las utilidades y la caja pasa a ser cero. ¿Sí? No tiene nada. ¿Sí? Cuando llega el momento en el futuro de pagar el seguro, no va a tener fondo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las empresas aseguradoras son una empresa que son controladas por el Estado, precisamente por esta situación, para que no distribuyan utilidades con cargo a las reservas. Entonces hay organismos que se encargan a nivel nacional, así como existe el Banco Central para los bancos, existe la Superintendencia de Seguros para las empresas aseguradoras, que controla precisamente que la reserva matemática es el respaldo de los asegurados. Porque fíjense, ¿qué hizo este asegurado? Pagó hoy la prima, pagó, y recién va a ver los resultados dentro de 30 años. ¿Quién lo va a proteger durante los 30 años futuros?
¿Quién lo protege? La reserva matemática, ¿sí? Y el organismo de control para que no haya un desborde, ¿sí? Usted sabe que esto es una empresa de que se considera que toma ahorros del público. Porque fíjese, cuando yo hago esto, contrato una renta vitalicia, por ejemplo, para mi jubilación, estoy haciendo un ahorro. ¿Para qué? Para disponer plata en el futuro, si se dan las condiciones de contratación. Bueno, eso el Estado regula, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función específica de la reserva matemática? Y servir de respaldo al asegurado, ¿sí? Ese es el respaldo que tiene el asegurado. Es más, los contadores públicos, cuando firmamos balance, cuando auditamos empresas de seguro, específicamente se nos exige que evaluemos la reserva matemática y digamos si esa reserva matemática que tiene ese balance de esa empresa de seguro está bien calculada. ¿Por qué? Porque calcular en defecto es una estafa para los asegurados. ¿Sí? Es muy delicado el tema de la reserva matemática, porque es el único respaldo que tiene el asegurado. Bien, si hay más preguntas de actualidad, aprovechemos ahora. Si no, me gustaría un poquito volver a ver, siempre tratando de integrar todo el programa, ¿sí? Si hay preguntas de los primeros puntos, con mayor razón, de los primeros temas. Si no, un poquito, me ha llegado la pregunta esta de renta, no sé si tendrán algunas otras dudas de renta, si tendrán algunas otras dudas de sistemas de amortización. Yo simplemente aprovecho siempre esto para hacer advertencias, ¿sí? Las advertencias siempre están relacionadas con errores que veo que no deben repetirse, ¿sí? Cuando yo estoy calculando, ¿sí?, el valor de una cuota, por ejemplo, como pedíamos el otro día en el sistema de amortización constante, o suceden dos cosas: o no tienen claro cuál es el sistema, o tienen una gran confusión y mezclan los modelos matemáticos de dos sistemas, ¿sí? Eso es un error muy común. De repente se pide la cuota, ¿sí?, y empiezan a aparecer los A sub n, los A sub n menos 1, ¿sí?, que vemos en renta, pero que son aplicables a qué sistema. El sistema de amortización progresivo francés. De ningún modo, ¿sí?, esos modelos son aplicables al sistema de amortización constante o alemán. Esas situaciones alertan dos cosas, ¿sí? O que tienen una gran confusión o que no han estudiado o confunden los sistemas, que sería el primer punto básico, digamos, ¿sí? Que sucede también, ¿sí? Pues se les dice sistema de amortización constante, ¿sí? Y parece que piensan en cuotas constantes y se van al sistema de amortización francés. Y repito algo que dije el otro día también en la misma clase, ¿sí? El nombre del sistema, ¿sí?, o lo que hace referencia o individualiza el sistema, es la forma en que se amortiza el capital, ¿sí? La forma en que se va cancelando la deuda. Amortización viene eso, de cancelación, de muerte, de extinción de la deuda. Si yo digo que mi sistema de amortización es progresivo, ¿qué significa? Que la amortización, ¿sí?, va creciendo periódicamente, ¿sí? Que la porción de amortización va creciendo periódicamente. Si digo que mi sistema de amortización es constante, ¿qué estoy diciendo? Que la amortización se va produciendo en forma constante. Digo esto porque a veces parece que la confusión viene desde el origen mismo, ¿sí?, de identificación del sistema del que estamos hablando. Hecha esta aclaración, ¿sí? La pregunta es si tienen dudas de sistemas de amortización. Dudas con los sistemas en sí. Yo creo que debería ser uno de los temas más sencillos, sistema de amortización, ¿sí? ¿Tienen dudas con los cálculos de saldos de deuda? El tema de los saldos, ¿por qué pongo énfasis en el tema del saldo de deuda?
Porque una de las primeras preguntas que les pueden hacer ustedes en materia profesional es ¿cuánto debo? Ha pasado tanto tiempo, ¿cuánto debo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo de capital? ¿Sí? ¿Cuál sigue siendo mi deuda de capital? ¿Cuánto es mi deuda? Esa va a ser la primera pregunta que le van a hacer. Y con todo un préstamo de 10.000, de 1.000.000 de pesos, ¿sí? A 36 meses, viene una persona y dice al año y medio, sí, ¿cuánto estoy debiendo? ¿Cuánto estoy debiendo? Y ustedes tienen que darle la respuesta y para eso tienen, ¿sí? El sistema de amortización, los elementos, como para calcular y dar una respuesta. ¿Hay dudas de este tema? Y el sistema de amortización, es decir, los primeros temas son muy importantes, ¿sí? Y yo digo que el sistema de amortización en términos prácticos, ustedes a lo largo de su vida profesional, estoy absolutamente seguro, cualquiera sea el área que se dediquen, cualquiera, ¿sí? Vayan dentro de las especialidades que se le ocurran dentro de la profesión, pero se van a topar con algún sistema de amortización en algún momento de la vida profesional, alguna cancelación de deuda por alguno de los sistemas que vemos, ¿sí? Acá Teresita pregunta algo, sí, profe, más cuando se combinan varios sistemas de amortización. La duda está en cuando se combinan varios sistemas. Cuando se combinan varios sistemas, es decir, cuando se da una amortización, a ver un poco, a la hora de determinar cuotas y saldos de deuda. Cuando se determinan varios sistemas hay que ser simplemente cuidadosos, ¿sí? Con los tiempos y las oportunidades en que se producen esos cambios de sistema. ¿Sí? Es decir, la determinación del saldo de deudas, sea cuando estoy confeccionando un cuadro de amortización, o sea cuando directamente utilizo alguno de los modelos matemáticos, es muy importante el saldo de deuda. ¿Por qué? Porque si cambio, refinancio, eso se da en términos prácticos fundamentalmente cuando recurro a una refinanciación, ¿sí? Si cambio el sistema de amortización como consecuencia de una refinanciación, necesariamente tengo que calcular correctamente cuál es el saldo de deuda, ¿sí? De hecho, algunos casos prácticos nosotros hemos dado en la clase, incluso creo que han salido en los parciales, donde refinancian con otro sistema de amortización, para lo cual tienen que calcular correctamente el saldo de deuda. ¿Y cuál es el secreto? Pues yo podría decirle acá otra cosa, ¿no? Es simplemente utilizar correctamente el modelo matemático y conocerlo, ¿sí? De ahí que por ahí se lo pidamos a cuál es el saldo de deuda bajo alguno de los sistemas, ¿sí? ¿Y por qué también es importante el modelito matemático? Porque si ustedes tienen, ¿sí? una deuda que se cancela en 6 años, tengo 72 meses, ¿sí? No voy a ponerme a hacer un cuadro, quiero saber cuánto debo a los 60 meses, no voy a ponerme a hacer un cuadro para llegar a ese valor, para eso utilizo los modelos matemáticos. No sé si esa era la pregunta realmente o era simplemente una aclaración de que el problema del saldo de deuda estaba cuando se combinaban los sistemas o si había alguna otra duda de que cuando eso ocurría, ¿sí? Por las dudas, si esa no es la duda, estoy tratando de pensar cuál puede ser la duda. Es decir, cuando yo refinancio una deuda y cambio de sistema, tengo que recalcular, ¿sí? Las cuotas, ¿sí? Eso se da mucho en los casos prácticos que vemos en las clases, ¿sí? Por las dudas, ¿qué error no deben cometer? ¿Sí? Cuando yo refinancio, ¿sí? El N nuevo, es decir, me cambia mi N. Yo veo que muchas veces siguen trabajando con el N original. ¿Qué quiero decir con el N original? Con el tiempo original. Si yo tengo una deuda de 72 meses, como decía recién, y se refinancia a los 24 meses, ¿sí? Mi N ya deja de ser 72, ¿sí? Si es el tiempo restante, salvo que yo acuerdo una refinanciación por el mismo tiempo, ¿sí? Pero es decir, si no se cambia el plazo de la deuda original, ¿sí? Ya han transcurrido 24 meses y mi N me cambia. Me ponen que esa era la duda. Uno de los, sí. Sí. De los casos más comunes, digamos, dentro de lo
que es sistema de amortizaciones en la vida real, es simplemente el cambio de la tasa de interés. O sea, nosotros contratamos con la tasa de interés, supongamos que sea el 4% mensual, un préstamo a 36 meses con tasa variable. Transcurrido 7 meses, la tasa se modifica al 2% mensual. Calcular el valor de la nueva cuota. Bueno, ese es el caso más común y habitual, digamos, del sistema bancario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cuál es el cálculo que debo hacer cuando se modifica la tasa de interés? ¿Sí? Voy a encontrar una nueva cuota, ¿sí? Porque al modificarse la tasa de interés, el valor de la cuota se va a modificar. Y para calcular el valor de la nueva cuota, ¿qué necesito conocer? El saldo de la deuda. El saldo de la deuda. O sea que el saldo de la deuda es un cálculo que es básico, común, ya sea para la refinanciación, ya sea para un cambio de deuda, ya sea para la refinanciación por alargamiento de plazo, ya sea una refinanciación por modificación del sistema o cualquier tipo. Lo que siempre Dios necesita conocer es que el saldo de deuda. O sea que ese es un dato y que sí o sí debo saber cómo calcular. Bien, dudas que tengan de sistemas, chicos. Si no, tratemos de sacarnos las dudas, vamos, siempre digo, repasando el programa, dudas que tengan de empréstito. Dudas que tengan de empréstito. Yo, si no hay dudas, me voy al tema, a lo que sucedió en este último examen final, ¿sí? Respecto a una pregunta muy sencilla, ¿sí? Y que es una cuestión común. Y voy con la idea de aclarar algunas cuestiones. Decíamos, ¿qué sucedía, ¿sí? Con título, ¿sí? Ante una fuerte suba de la tasa de interés. Creo que eso es lo que, algo así era la pregunta, ¿sí? ¿Ah? Primera confusión que he notado, ¿sí? O primer problema que se han presentado incluso en las consultas que un poco lo estoy mostrando en los exámenes, me preguntaban si esa fuerte suba de la tasa de interés estaba referido a la tasa del título, o sea, la tasa del empréstito. Ahí venía la primera gran confusión, el primer gran error, ¿sí? Sí, la tasa del empréstito, ¿sí? Ya está pactada, perdón, la tasa del título ya está pactada en las condiciones del empréstito, ¿sí? El otro día le comentábamos que esa tasa generalmente puede ser fija, incluso puede ser variable, pero ya está pactada. Cuando digo que la tasa es variable no significa que la renta sea variable, ya lo hemos dicho el otro día, por las dudas lo volvemos a aclarar. Es decir, si la tasa es variable, pero esa variabilidad está planteada en la condición de emisión del empréstito, mi rentabilidad sigue siendo fija en función de la tasa esa que ya estaba. O sea, es una renta que no se va a alterar, porque ya está dada en las condiciones del empréstito. Entonces, cuando yo el otro día se preguntaba, volviendo a lo que decía, ¿sí? Que esa fuerte suba en la tasa de interés, no estamos hablando de la suba de interés de la tasa del título. ¿De qué tasa de interés estamos hablando? Esa era la pregunta, la confusión. Alguien me preguntaba, ¿y es la? Sí, Javier, Francisco, Javier, ¿estabas por contestar? La tasa de mercado. Por supuesto, esa es la tasa de mercado, ¿sí? Entonces, no estábamos hablando de otra tasa. Primera aclaración que hago que a mí me parecía medio básica, pero obviamente si se ha generalizado es porque no lo tenían claro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucedía? Y ahí venía un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Hasta les diría simple, de oferta y demanda, ¿sí? A ver si alguien me ayuda a ver. ¿Qué es lo que pasa si sube la tasa de mercado? Y el precio de emisión del empréstito va a ser menor. Bien, ahora razonemos un poquito, yo te diría, supongamos que estamos en un examen oral, y yo te preguntaría, no, la intención no es ponerte en aprieto, Francisco, sino, ¿por qué va a ser menor? ¿Estoy de acuerdo? Efectivamente va a ser menor.
porque hay una alternativa que ofrece un cierto rendimiento, digamos. Claro, si hay una alternativa más atractiva, el rendimiento, hay una alternativa que se volvió atractiva, hay una alternativa, valga la redundancia, que se volvió atractiva, ¿sí? Sí. No es una redundancia, una cacofonía, algo por el estilo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto atractiva, ¿sí? Sí, ¿qué pasa si, vamos a un ejemplo concreto, ¿sí? Si mi título me genera un rendimiento de un 24% anual, ¿sí? Y de repente hay una fuerte suba en las tasas, entre paréntesis, ahora el gobierno ha tenido que ajustar las tasas, es decir, tenemos ahora una situación que se está dando, y la tasa pasa a ser del 40% anual, la tasa de mercado, ¿sí? Y obviamente cualquiera va a querer, ¿sí? Invertir, ¿sí? Con esta nueva tasa, y ya lo otro deja de ser atractivo. Y si alguien quiere comprar ese título o realizar esa inversión, ¿qué va a pasar? Va a tener que bajar el precio, ¿sí? Esa era la primera parte de la pregunta del otro día. La segunda parte era si sucedía lo mismo, ¿sí? En el caso de una acción, ¿sí? ¿Y qué opinan ustedes? Ya lo hemos hablado esto también en clase, alguna vez en otra clase de este tipo. Profe, creo que no es lo mismo porque en la acción están sujetos a la rentabilidad de la empresa. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que nosotros habíamos aclarado, que la rentabilidad de la empresa, o sea, primero, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Sí? Eh, alguien me contesta, estoy leyendo, tratando de leer, y que lo que ustedes me están contestando en el chat, a la vez les comento, me dice, no sucede lo mismo, la acción es un instrumento de renta variable, todas las respuestas son correctas, ¿sí? Efectivamente, es un título de renta variable, está sujeta, es decir, la distribución de utilidades, yo soy propietario en este caso, no soy acreedor. Entonces, lo que yo voy a recibir va a ser, ¿sí? Una distribución de dividendo, una distribución de utilidades, y eso está en función, en el caso de la acción, ¿sí? A la rentabilidad, al resultado económico de la empresa. Eso es correcto lo que están contestando. Algo me surgió, alguien, ¿sí? Me pareció muy interesante, les comento como anécdota a un alumno el otro día, él me decía que qué es lo que pasaba si la acción también, es decir, eso estábamos viéndolo a esta cuestión desde el punto de vista, ¿sí? De la situación particular del tenedor de la acción como receptor de una utilidad. ¿Qué pasa con las acciones una vez que entran al mercado, ¿sí? A través de la bolsa y empiezan a cotizar? Si ahí ya no se produce, esa era la pregunta un poco y lo que él había contestado en el examen, ¿qué sucedía si esas suben las tasas de interés una vez que las acciones empiezan a cotizar en el mercado, si ahí ya no había cierta influencia de la tasa? Yo le decía que, y la respuesta un poco es para aclarar esta situación a ustedes, cuando la acción entra, digamos, a cotizar, ahí entra, es decir, ahí puede haber una influencia de algún factor externo como la tasa de interés. Pero lo que nosotros estamos viendo en este caso es la situación particular, ¿sí? Del tenedor de ese instrumento respecto de la utilidad, ¿sí? A ver si se entiende, de la utilidad del rendimiento que recibe. Estamos hablando en términos de rendimiento, ¿sí? Sí, acá estamos hablando de que lo que me habla de una renta variable, estamos hablando de un rendimiento variable o de un rendimiento fijo, ¿sí? ¿Está? Siguiendo con esa idea, pensemos que somos un inversor que disponemos un capital, ¿sí? Y que está la empresa A. La empresa A me da dos opciones de inversión. Me da la opción de que compre, por ejemplo, debentures o obligaciones negociables, o que invierta en acciones, ¿sí? Esas dos opciones tengo yo como inversor. ¿Se entiende? La misma empresa. ¿A cuál de las dos inversiones le voy a pedir mayor rentabilidad en el momento de la inversión? O sea, ¿cuál va a ser mi exigencia? ¿Cuál de las dos preveo que me tiene que dar mayor rentabilidad?
Voy a hacer una aclaración un poco para aclarar a los chicos, Dani, que yo creo que hay una confusión también ahí. Cuando hablo de debentura, obligación negociable, estoy hablando, ¿sí? Me estoy encuadrando, no le voy a hacer declaración del todo por las dudas, ¿sí? Simplemente me estoy encuadrando dentro de lo que nosotros hemos definido, hemos conceptualizado como un empréstito, ¿sí? ¿Ah? Nada más que no es emitido en este caso por el Estado, sino por una gran empresa que emite debentures, ¿sí? Que se llaman obligaciones negociables, o generalmente se lo equiparan como una obligación negociable. Aclaro esto por las dudas, ¿sí? Y ahora sí, no sé si querés repetirla por las dudas a la pregunta. O sea, la idea es, yo invierto en la obligación negociable que ya sé que va a tener que una renta fija. O invierto en una acción que ya sé va a tener una renta variable. En el momento de tomar la decisión, o sea, hoy, en el momento que voy a hacer la compra, hago una evaluación. ¿Cuál me elijo? ¿La alternativa del debenture o la alternativa de la acción? ¿A cuál de las dos, a plena fase, le voy a exigir una mayor rentabilidad? Empréstito, profe. Porque Porque, o sea, los empréstitos se emiten con una tasa de interés que me van a pagar sí o sí. O sea, la renta la voy a cobrar sí o sí. En o cambio, sea que tengo una certeza, Sí. En cambio, con la acción, voy a tener que, de última, una incertidumbre. ¿Sí? Bueno, si hay incertidumbre, ¿qué es lo que hay? Hay mayor riesgo. ¿Sí? O sea, yo como inversor, si invierto en un título, supongamos me va a pagar el 40% anual. Y si invierto en una acción, no sé cuánto me va a pagar. Estimo yo un número. Pero no sé, no tengo la certeza de cuánto me va a pagar. Por lo tanto, en la acción tengo mayor riesgo, porque estoy sujeto al resultado que no sé. En cambio, con el título sí o sí voy a cobrar el 40%. ¿Se entiende? Por lo tanto, en la acción, ese factor riesgo va a exigir que yo, para invertir en una acción, por lo menos en mi cálculo, me dé el 50%. ¿Sí? Me tiene que dar más que el título. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. ¿Sí? Recordemos que uno de los componentes de la tasa de interés es ¿cuál? El riesgo. ¿Sí? Ustedes han sentido hablar, acuérdense, o ven las noticias del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo que tiene el préstamo de plata a la Argentina con respecto a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuánta plata, cuánta tasa de interés hay que agregarle para cubrir el riesgo argentino? O sea, mayor riesgo de insolvencia, mayor tasa de interés. Bueno, acá es lo mismo. O sea, cuando yo invierto en una acción, voy a cargar el riesgo. Y el riesgo es mayor porque tengo incertidumbre del resultado. En cambio, con un título, con debenture, con una obligación negociable, el valor es fijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un poco lo que, para redondear lo que estamos hablando ahora. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una acción y un título? Y cómo actúo yo como inversor. Cuando digo en qué invierto. Fíjense que nosotros tenemos la plata, nosotros supongamos somos los inversores y tenemos alternativas de inversión. ¿Cuál vamos a elegir? La que me dé mayor rendimiento en la medida de que el riesgo no sea excesivo. ¿Sí? Si yo quiero, supongamos la situación actual, si yo quiero estar protegido en la situación actual, ¿en qué invierto? Y veo que Rusia invade Ucrania y invierte en oro, porque en el oro voy a estar protegido. No voy a invertir en empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están sujetas a lo que pueda pasar con la guerra.
Por eso, si usted lee en los diarios, hubo caída en Wall Street con respecto al valor de las acciones. ¿Por qué? Porque ahora hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo que Putin no tiene un cohete y se arma el lío. ¿Me entiende? Bueno, ese es el riesgo que actúa. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a inversiones que no tengan riesgo. Por ejemplo, el oro. ¿Qué otra error generalizado? Y les hago una pregunta que tiene que ver con el sistema de amortización y se conjugan en empréstitos. Son cuestiones recurrentes, por eso lo estoy planteando. Cuando nosotros decimos, ¿sí?, que un título se emite, que va a pagar cupones periódicos y se va a rescatar al final, ¿sí? ¿Con qué sistema de amortización, ¿sí?, ha sido planteado en la emisión de ese empréstito el rescate de los títulos? ¿Cuál es el sistema de amortización que se está utilizando? Repito la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el sistema de amortización que se está utilizando en un empréstito si digo que se pagan los intereses o los cupones en forma periódica y se restituye el capital al final? Americano. Sistema Bien, los dos me están contestando lo mismo, es sistema americano, es correcta la respuesta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le pedimos, ¿sí?, que nos indiquen, ¿sí?, el valor del usufructo y la nuda propiedad de o el valor de un título, ¿sí?, emitido con sistema americano de amortización, y se vuelven locos, ¿sí? Y se vuelven locos, y es con el que en los casos prácticos, por ejemplo, mayormente desarrollábamos el cálculo del valor de E, ¿sí? ¿Se acuerdan del famoso valor de E? Lo calculábamos con ese sistema de amortización, con título emitido, con sistema de amortización americano. Hago esta aclaración un poco porque también veo que se reitera el tema de que no saben de qué le están hablando cuando estamos pidiendo esto, cuando en realidad son cosas que ustedes sí saben, ¿sí? Lo que pasa es que a veces no las relacionan. Se me ocurre plantearle esto, pues no sé si tienen alguna otra duda del sistema, perdón, el empréstito. Miren que ya hemos tocado todos los temas. Si no tienen más dudas, vamos a estar cerrando esto. Dudas respecto de la modalidad de contestar. Sí, les pedimos que contesten correctamente el 50 más 1, un poquito más de la mitad del examen correctamente, pero no deben obviar las preguntas básicas, ¿no? Si ahí tiene que estar, ustedes tienen que contestar sí o sí los puntos que nosotros estamos insistiendo en que son obligatorios, que tiene que ver con las primeras unidades del programa. Y el otro día decíamos que al menos contesten algunos de los de cálculo actuarial, porque con la idea de que no dejen tampoco de verlo al tema, porque sucede que en algunos casos estudian todo y se olvidan de las últimas bolillas, ¿sí? Esa última exigencia tiene que ver más con la integridad del programa que con la importancia de los temas, ¿sí? Dudas que tengan, hablen ahora, sean sinceros. Bueno, no sé si no tienen más dudas, damos por terminada esta clase. La idea siempre de esto es que ustedes nos traigan las dudas, ¿sí? Para que sean más productivas. Fíjense que nos hemos estado tirando nosotros esto, que no son tips, sino básicamente cuestiones que consideramos importantes, ¿sí? Así que si no hay más dudas, vamos a dar por terminada la clase, ¿sí? ¿No hay más dudas? Bien, chicos, nos estamos despidiendo entonces, ¿sí? Nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Hasta luego. Chao, Que les hasta vaya bien luego. en el examen. Gracias a todos por estar.